ventilador también, si quieres poner, si vas a tener calor, hay un ventilador. Está bien así, hermano. Está bien así, no sé. Sí. Gracias, hermano Martín. Buenos días a todos, hermanos. Es un enorme privilegio y una responsabilidad el estar aquí delante del Señor y delante de ustedes, su amada iglesia. Me gustaría esta mañana poderles leer una historia que sucedió en tiempos bíblicos, una historia que quiero que capte vuestra atención y poder lograr identificar en qué tiempo esto sucedió como la maravilla de maravillas, el milagro de milagros. Y antes de yo decirles el texto bíblico, que ya lo sabemos, es Isaías capítulo 9, voy a leer con ustedes esta porción de las Escrituras. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres de este niño estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Ahora, esta mañana vamos a volver a leer Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Me gustaría si pueden seguirme en sus Biblias para que veamos cómo esta maravilla, la maravilla de maravillas, llegó a suceder en el cumplimiento del tiempo, cuando por labios del mismo profeta Isaías vendría a ser dicho una de las palabras que transformaría la historia de la humanidad. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y si tienen en sus Biblias, yo tengo la Reina Valera. Si algunos tienen otra versión, puede que cambiemos algunas palabras, pero no se asusten, vamos a seguir con la mirada el texto. Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos una vez más, hermanos. Dios Padre, muestra a Cristo, Señor. Abre los ojos, abre los corazones, abre el entendimiento. Permítenos ver y gustar que Jehová es bueno. Padre, asombra los corazones desde los más pequeños en este lugar hasta los más grandes. Que la conocida historia de Isaías capítulo 9 no sea un impedimento para que ellos tengan caras diciendo: esto ya lo sé, lo he escuchado antes. No, Padre, muestra, como dice el salmista, las maravillas de tu ley, pero sobre todo la maravilla de maravillas, a Cristo Jesús.
porque te lo pedimos en su nombre. Amén. El profeta Isaías, en el capítulo 9, es un profeta que ha venido desde el capítulo 1 al 9 haciendo 4 revelaciones. Dios le ha hablado al profeta, un profeta que fue en el tiempo del mismo profeta Miqueas, fueron contemporáneos, y había cierta rebelión en el pueblo de Israel. Ellos estaban viendo la frialdad y rebelión de Judá, de Israel. Se habían apartado completamente. ¿En pos de qué? De ídolos, dioses que realmente ellos estaban menospreciando al Dios del pacto, al Dios que desde el principio había prometido. Y de hecho, el profeta Isaías era un medio hermano, o posiblemente un primo, del rey Usías. Si vemos capítulo 6, versículo 1 del profeta Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Algunos han dicho que lo más probable es que Isaías, el profeta, era primo del rey Usías. Y era un tiempo aproximadamente entre el año 750 cuando esta profecía que tenemos aquí delante de nosotros se escribió. Realmente algunos, para ser muy específicos, ponen entre el año 700, 750, no nos vamos a enfocar tanto en los años. Nuestro punto es, ¿qué dice el texto que tenemos aquí? ¿Y cómo es que eso aplica para ti? Aplica para tus hijos, aplica para tu familia. Cómo el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, impactará y transformará tu vida. El título de mi sermón es La supremacía de un niño. ¿Y por qué la supremacía de un niño? Porque este niño era un niño esperado desde el principio. El niño de la promesa, el niño prometido. Yo sé que ustedes que tienen años aquí han estado leyendo sus Biblias, tienen contexto del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Isaías. Por lo tanto, quiero recorrer la Biblia con ustedes viendo este elemento, un niño que nos es nacido. ¿En qué momento se prometió? ¿Por qué se prometió un niño? ¿Y por qué es la supremacía de este niño? ¿Qué tiene que ver ese niño con mi familia, con mi nación, con mi iglesia, conmigo a esta edad? ¿Por qué este niño cambió radicalmente la historia del pueblo de Israel, de una Jerusalén apóstata, una Jerusalén que estaba apostatándose de su fe, del único Dios vivo y verdadero, el Dios del pacto, a una nueva Jerusalén que está por venir, pero tiene este niño que inaugurarla? Tiene que venir a introducir estos grandes títulos que se encuentran en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora, lo primero que vemos en el texto, Isaías 6, capítulo 9, versículo 6, es lo siguiente: ¿por qué? Interesante, ¿por qué? La primera palabra que tenemos en la Reina Valera es ¿por qué? Y en el texto griego hay 3 porqués. El primer por qué empieza, versículo 4. El segundo por qué en el texto hebreo es el versículo 5. Y luego después el tercer por qué, el versículo 6. En el texto griego de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, hace exactamente lo mismo. Es como si Dios estuviera diciendo, para poderme explicar mejor a ustedes, si el pueblo que andaba en tinieblas, luz les resplandeció. Y es el contexto que leía nuestro hermano. Dice en el versículo 1, mas no habrá siempre que oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. En Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. No muy diferente a España, no muy diferente a Málaga, no muy diferente a Andalucía. Muerte, muerte, muerte. Tinieblas, oscuridad. Hace falta que en España, en Málaga, en Andalucía, se comunique cuál es el cumplimiento de este Hijo que viene para que gran luz resplandezca.
Y yo sé que ustedes lo saben, hermanos, y han escuchado 1000 veces en el tiempo de diciembre, Navidad, la celebración de esto, ¿cierto? Un niño que nos fue nacido, un hijo que nos fue dado. Pero quiero captar su atención y que se asombren como Simeón se asombró. Hubo un momento donde el verdadero hijo de la promesa llegó para ser luz que resplandecía. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y abundaba la presencia admirable de Dios con Adán y Eva. En el huerto del Edén, al aire del día, y ahí la luz de la presencia de Dios resplandecía hasta que llegó Génesis capítulo 3. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo y tentó ¿a quién? A Eva. Y entonces comenzó la caída. Niños, cuando la serpiente se metió en el huerto del Edén, en un lugar donde había tanta luz, la presencia de Dios ahí, la serpiente, que era el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, introdujo las tinieblas al huerto del Edén. Y desde entonces las tinieblas prevalecen. Y todo el tiempo en la historia de redención, en la historia de salvación, está el suspenso. ¿Cuándo vendrá aquel que hará que de las tinieblas resplandezca la luz? Y el profeta Isaías dice, porque un niño nos es nacido. Este es el contraste de las tinieblas a su luz admirable. Este niño vendrá, y este niño que nos es nacido es clave. ¿Por qué? Porque no es un niño normal, no es un humano solamente. Cuando Adán fue el responsable en el huerto del Edén de recibir con Dios el trato personalmente por haber descuidado a Eva, Dios da un juicio a la serpiente en Génesis 3:15. Y se pondré enemistad entre tú y su simiente. Este te herirá en la cabeza, es decir, la descendencia de Adán herirá la cabeza de la descendencia de la serpiente, es la palabra por simiente, y tú le herirás el calcañar, que quiere decir el talón. Y entonces la guerra comienza. Hay un hijo prometido de Adán y Eva introducido en la historia de redención, en la historia de la Biblia, que está en suspenso. ¿Cuándo vendrá este niño? Y luego después de Génesis 3:15 viene Génesis capítulo 4. Del capítulo 3 viene el capítulo 4. Yo sé que ustedes que conocen sus Biblias ya lo saben, pero lo hago a propósito, es intencional. ¿Por qué? Porque Abel y Caín son los primeros hijos ¿de quién? De Adán y Eva. ¿Pero qué pasó? ¿Quién mató a Abel? Caín. El hijo prometido, el hijo de la promesa, en el momento que a Eva está esperando, él nos va a regresar a la luz, nos va a regresar a la presencia del huerto de Dios. No, Caín lo mata, y por lo tanto podemos identificar que los hijos del diablo, los hijos de la serpiente, los hijos de las tinieblas, están desde el principio. Por causa del pecado que se introdujo, Caín y todos sus descendientes son parte del reino de las tinieblas, de los hijos del diablo, no los hijos de la luz. Todos nacemos muertos en delitos y pecados desde el principio. Caín desde el principio era, según el apóstol Juan en 1 de Juan 3:12, hijo del maligno. Ahora, quiero captar toda su atención o vuestra atención, porque desde Génesis capítulo 4 se introduce algo que toda la Biblia ustedes deben de disfrutar, y es que solamente hay 2 linajes, 2 descendientes, 2 líneas: los hijos del diablo y los hijos de Dios, de la promesa. Los que están en el reino de las tinieblas y los que están en el reino de la luz. Y lo asombroso de Isaías 9:6 es que este niño que nos es nacido tiene que tener las proporciones, características, humanamente hablando. Porque miren la diferencia, miren en sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, no está confundiéndose el autor bíblico. Isaías no está, como a veces a nosotros nos pasa en una conversación, que hablamos y decimos una palabra y queremos corregirla y decimos otra rápidamente. Isaías no está haciendo eso. Isaías, de hecho,
Para lo que era el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol más dotado y capacitado es Isaías en el Antiguo Testamento, el profeta más capacitado y dotado. Por lo tanto, él es estratégico en usar dos palabras diferentes, un niño que nos es nacido y un hijo que nos es dado. La palabra un niño que nos es nacido es para hablar de la humanidad del Señor Jesucristo. Él es el descendiente de la promesa que Él vendría como humano, humanamente hablando, su divinidad, hueso de sus huesos, carne de vuestra carne. Él sería un niño, pero también es hijo que nos es dado. La segunda persona de la Trinidad, su divinidad, aquí se muestra. El Hijo eterno de Dios nos es dado. Entonces tenemos dos características o dos naturalezas en uno solo. Él es nuestro Señor. Dice el texto, nos es dado. Eso es interesante. Cuando vas al hospital y tu esposa va a dar a luz, no dice el doctor o la enfermera, tuvimos un hijo, le voy a dar nuestro hijo. No, tú tienes tus propios hijos. Pero aquí el texto de Isaías dice, nos es dado. Isaías está apropiando de algo y quiere que tú también lo apropies a tu vida, a tu alma. Ahora yo sé que algunos de ustedes como creyentes dicen, ya recibí al Señor en mi corazón. Ya Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero Isaías quiere que te des cuenta de algo más allá. No tan solo que lo recibas como si tú fueras quien le diera la oportunidad de recibirlo. Es que el Espíritu Santo de Dios abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder disfrutar del regalo de regalos. La segunda persona de la Trinidad, el Padre, toma su Hijo eterno para podértelo entregar como un regalo. ¿Qué más regalo? ¡Qué grande regalo! ¡Qué majestuoso regalo! No envió un ángel del cielo, un arcángel del cielo, de hecho, ni los serafines del capítulo 6 de Isaías. Él envió a su mismo Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Y el principado sobre su hombro. Ahora, esto es bien interesante, porque Isaías está tomando en cuenta algo. No tan solo es un niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, pero estas palabras, este vocabulario, la soberanía sobre su hombro, el principado sobre su hombro, tratan de elementos reales, de realeza. Hay algo más aquí que hemos quizás perdido y debemos de rescatar. ¿Y qué es eso? Bueno, es que si volvemos a Génesis capítulo 3, Dios hace una promesa que este hijo que nos es nacido no tan solo vendría y ya, Él vendría a hacer una misión. Él vendría a recuperar el reino perdido que Adán perdió en el huerto del Edén. El reino de Dios no será, como algunos otros hermanos sostienen la postura de que en un tiempo futuro habrá un reino establecido literalmente de 1000 años. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que reinaba desde la eternidad hasta la eternidad, en el principio se introdujo en una promesa para poder darle a su Padre el reino que se había perdido de las manos de Adán. Dios le dijo en Génesis 1:28, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra sojuzgadla es dominarla, tener dominio sobre la creación. ¿Y qué pasa? La serpiente, que es parte de la creación, domina a Eva y cambia, invierte el rol del reino. Y entonces, por eso es que hacemos tanto énfasis en esto. Hay una historia aquí única y peculiar, distinguida a todas las demás historias de la Biblia. Se llama la metanarrativa, la historia detrás de la historia, la suprema historia del supremo niño que nos es nacido. Hay muchos niños prometidos en Génesis. Está el hijo de, después de Adán y Eva, tener a Abel y Caín, hay otro hijo llamado Set. Y Set llega a restaurar la adoración familiar. Y si leen conmigo Génesis capítulo 4, vamos en sus Biblias, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, y vamos a leer el último versículo, versículo 26.
Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un niño, un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar. Esta es la adoración familiar. Es como si la primer familia después de la caída haya perdido la devoción a Dios, la devoción familiar, el temor a Jehová. Pero Set aquí parece ser el modelo, el candidato piadoso para decir, aún hay un rayo, un destello de luz en medio de las tinieblas. Ahora, ¿cuál es otra característica de las tinieblas? La muerte. ¿Y qué es Génesis capítulo 5? Algunos la han llamado la genealogía de la muerte. ¿Por qué? Porque el fin de todos los versículos parece decir, y vivió tantos años y murió, y murió, y murió. Pero hay un personaje que es linaje descendiente de Set y de Adán y Eva, que es Enoc. En medio de tanta humanidad que está muriendo bajo el reino del maligno, hay uno que camina con Dios para abrir la esperanza de que sí se puede caminar en medio de las tinieblas con Dios. Y Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El que dice que conoce a Dios debe andar como Él anduvo, andar en la luz. Y andamos en la luz solo por creer en la promesa prometida de Génesis 3:15 que se va desarrollando a través del suspenso. ¿Quién más se le prometen hijos en la historia? Después de Enoc vemos Noé. Noé tiene hijos, ¿cierto? Y es interesante, si leen conmigo Génesis 9, no los voy a llevar por cada capítulo de la Biblia para que no se asusten, pero por lo pronto en esto sí quiero detenerme. Génesis capítulo 9, versículo 9. Génesis capítulo 9, versículo 9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros, esta palabra es la misma, con vuestra simiente. Dios hace un pacto con Noé para que de su descendiente, simiente, venga a ser preservada en medio del diluvio. De hecho, si recuerdan cuál fue la maldición de la serpiente, Dios aplastaría por medio del hijo de Adán la cabeza de la serpiente. Pero qué manera de hacerlo Dios con un diluvio, terminar con todos los descendientes de la serpiente. Ahora recuerden que nacemos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, y por lo tanto aún los hijos de Noé, que Dios les preservó la vida físicamente, no llegaron a ser vivos espiritualmente. Entonces, de los 3 hijos, hay uno en especial que tiene otra descendencia, y después vemos lo que se le llama la genealogía o las generaciones de Génesis capítulo 10, y luego después Génesis capítulo 11, donde viene la gran torre de Babel. Ahora es bien interesante que en la gran torre de Babel se encuentra otra vez el suspenso. ¿Quién se está levantando en contra de Dios desde Génesis capítulo 3? La serpiente. ¿Quién quiere estar derrocando, quitando del trono a Dios? La serpiente. La serpiente usa instrumentos, y en este capítulo de Génesis 11 son toda la humanidad, descendientes de Noé, que sobrevivieron al diluvio porque se han multiplicado y llegan a quererse hacer un gran nombre y querer estar delante de Dios para quitar a Dios y ellos gobernar, porque no querían que Dios gobernara sobre ellos. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con Isaías 9:6? Todo que ver, porque el reino prometido de Dios está siendo profetizado, y el profeta Isaías dice: yo no me he olvidado como profeta de Dios que la revelación que me ha sido dada como profeta antes de mí fue otro, dice Isaías, otro profeta. ¿Quién fue antes que Isaías? El primer profeta fue Moisés. Moisés escribió el Génesis. Moisés como profeta está dándonos como si fueran no tan solo pistas, pero eslabones que se conectan entre toda la historia de salvación. Parte de mi intención, hermanos, venir este domingo delante de ustedes es que encuentren lo tan deleitoso que es leer la Biblia, más que estudiarla, leer la Biblia con esta manera de encontrar el niño que está en suspenso.
que va a recuperar el huerto del Edén y lo va a intensificar y lo va a hacer más glorioso, porque la primera creación fue estropeada por el pecado, pero viene nuevos cielos y nueva tierra. Y el que la va a traer para que nosotros seamos parte es un admirable consejero, es un Dios fuerte, es el Padre eterno, es el príncipe de paz. Pero antes de ir a todo lo que ya sabemos del Nuevo Testamento, me gustaría irles desmenuzando la Biblia poco a poco. Y aunque sé que mi tiempo solo eran 45 minutos, trataré de ser lo más breve que pueda. Génesis capítulo 12. Adelantito, unas páginas. Génesis capítulo 12. Recuerden, el contexto es Génesis 9, 10, 11, la torre de Babel. Dios ve que esta pequeña torre de Babel que quería llegar hasta el cielo, se ensalzan tanto que quieren impresionar a Dios, y Dios, de una forma muy humorística, se tiene que inclinar desde el cielo y tratar de ver los pobres esfuerzos de los hombres. Pero Dios, que es sabio, un admirable consejero, interviene una vez más para darnos más luz y más información sobre lo que era la promesa de Génesis 3:15. No es una nueva, es la misma intensificada, con una revelación progresiva. Y miren conmigo el texto, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora, hermanos, algo más que me gustaría decirles aquí. Parece inusual, ¿no?, que Dios hable acerca de la palabra salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero la historia está interconectada. Cada eslabón te lleva de uno a otro. ¿Cuál fue la primer tierra y los primeros cielos que se perdieron? El huerto del Edén. Por lo tanto, Dios no quiere solamente darle a Abraham una promesa de un hijo en un futuro. Él quiere decirle, hay algo muchísimo más allá que mis palabras, mi terminología, inspirando a mi profeta Moisés, quiero que tú disfrutes. Y es que te mostraré una tierra. Ustedes fueron expulsados por el diablo en Génesis capítulo 3, versículo 1. De mi presencia favorable, yo estando con ustedes. Pero Abraham, sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Ve allá. Y estando allá te diré esto: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Este es el contraste entre Génesis 11, el gran nombre famoso que querían hacer los hombres pecaminosos de Génesis 11, y la dignidad que Dios le da a Abraham al decirle: al tú creer y confiar en mí, yo te haré a ti un gran nombre. Y los nombres eran muy importantes en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque cada nombre tenía una relación con un significado, sobre todo con Dios. Abraham, padre de multitudes. Abraham no tenía hijos. Su esposa, estéril. Y un problema muy difícil para esos tiempos. Era una vergüenza. No estaban bien. ¿Cómo puedes creerle a Dios en medio de tu situación tan difícil? De hecho, esto es tan aplicable a tu vida. Tú tienes tantas situaciones que parecen contrarias, pero te has olvidado del Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A veces suele ser tan fácil en tu disco duro de la mente el bloquear tantas promesas que Dios ha hecho, tantas maravillas, tantos milagros, tanta intervención divina. De hecho, Génesis 12 interviene el pero de la historia de Abraham. Lean conmigo Génesis 12:1. Pero Jehová, así debe de ser marcada nuestra vida, hermanos. Pero Dios no hizo que tú murieras en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios intervino para que alguien hablara de ti, contigo, acerca del evangelio, de este niño que nos es nacido, del hijo que nos es dado. Pero Dios intervino en la historia de Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, para poder hacer una vez más la explicación de en ti todas las familias de la tierra, es importante que hagamos un énfasis. Si Abraham no tiene hijo,
y en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. ¿Cómo eso va a ser posible? Una vez más, por el Hijo prometido, el Hijo de la promesa. Vayan conmigo a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Ahora, todos ustedes que ya han leído sus Biblias sistemáticamente, ya saben qué sigue en la historia. Génesis 22 es un capítulo un poco difícil de leer, ¿cierto? Y más cuando tienes hijos. Dios le pide a Abraham: sacrifica a tu unigénito hijo, tu único, a quien tú amas. Ahora, ¿cómo es tan sabio el Espíritu de Dios? Recuerden, Génesis 3:15, el tema principal, el tema de la Biblia, un hijo está a la espera. Y ahora parece una contradicción. Dios le dice a Abraham: mata a tu hijo. Pero Dios es el Hijo de la promesa que me has dado. Génesis 12, estamos en Génesis 22 ahora. Y Dios le dice: ve y ponlo en el altar, y ahí yo te diré qué hacer. Mátalo. Y con una daga pasa por su cuello esto, y que muera. Todos nosotros en los zapatos o en las sandalias de Abraham estaríamos temblando y estaríamos confusos de si realmente entendimos bien Génesis capítulo 12, la promesa. ¿Es en serio que nos quiere prometer un hijo que al mismo tiempo nos quiere matar? ¿Eres el mismo Dios? ¿Cuál es la intención aquí? Lean conmigo Génesis capítulo 22 y vamos a ver el versículo 17. Vamos a leer desde el contexto, versículo 15 adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Es interesante, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es identificado como el Cristo preencarnado. El Cristo preencarnado es el Hijo eterno de Dios, el amado Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo a quien Dios ama. Y lean conmigo el texto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, es decir, fue fiel, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Versículo 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente, descendencia, linaje, poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Pueden ver el suspenso? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, hablando con Abraham acerca del trato con su hijo Isaac. Porque el que se va a introducir en la historia para tomar el lugar de Isaac y ser sacrificado en vez de Isaac, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nos dejan un destello de lo que va a ser la cruz. Cuando Dios el Padre ponga su propio Hijo amado, en donde nadie detenga al Dios Todopoderoso de descargar su ira, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para sustituirlo en nuestro lugar de los pecadores. El tiempo se me ha ido, entonces vamos a ir muchísimo más rápido a Ruth capítulo 4. Después sabemos que Isaac tuvo un hijo. Fue Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob también se le prometió lo mismo. De alguna manera se renueva la promesa de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Y a Jacob se le hace lo mismo, pero Jacob no tiene solo uno. Pareciera que lo que Dios le dijo a Adán en el principio, fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, dominarla, está en operación. Parece que el único que entendió el mandamiento fue Jacob, porque tuvo 12 hijos.
Un poco humorístico esto, pero en realidad todos tuvieron muchos hijos. Interesante que en Ruth hay una conexión. Capítulo 4. Yo sé que nuestro hermano Martín ha estado enseñando tiempo atrás de Ruth y sé que están familiarizados con la historia y no voy a repetir mucho de lo que ya han estado o han aprendido, solo quiero que vayamos al final. Ruth capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 18 al 22. Ruth capítulo 4 versículo 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Interesante, la palabra generaciones es la misma por genealogía. Génesis se encuentra interconectado con un propósito, que nosotros disfrutemos, que hay tal cosa como una conexión, que no hay ninguna interrupción. El hombre no puede detener el plan de Dios. Cuando Ruth aquí, capítulo 4, dice, estas son las generaciones de Fares, para la mente judía es un eco instantáneo, inmediato de algo que sucedió desde el principio. Generaciones de Adán, Génesis capítulo 5, generaciones de Noé, Génesis capítulo 10, generaciones de Abraham, generaciones. Y llega el momento aquí, las generaciones de Fares. ¿Quién es Fares? Y bueno, dice, Fares engendró a Esrón, versículo 19, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Y el versículo 22 es parte de la única y valiosa obra soberana del Espíritu Santo, donde no fueron simplemente estos textos escritos por hombres humanos sin la intervención del Espíritu Santo. Este preciso versículo 22 es parte de la clave de tener confianza, hermanos, de que Dios, el Espíritu Santo, que es fiel, siempre fiel, nunca falla, nunca será quebrantada su escritura. ¿Por qué? Porque Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. ¿De dónde sacamos a Fares? Génesis capítulo 38. Misteriosamente, en la historia de Jacob, llega a haber unos hijos, 12 hijos, pero en medio de la historia terminal de Génesis, ustedes saben, el personaje principal es José. José, el soñador, José, el pequeño hijo que le fue muy mal en la providencia de Dios a nuestros ojos, pero en realidad todo obró para bien. Pero en el capítulo 36 y 37 hay un tipo de paréntesis y Dios establece en Génesis 38 la historia de Judá y Tamar. Y es que Dios permite a veces que el pecado de su pueblo, que parece obrar todo para mal, y somos responsables de nuestras propias decisiones. Las consecuencias son nuestras, los pecados son nuestros. Dios no es autor del pecado, Dios no aprueba el pecado, Dios no promueve el pecado. Dios odia y aborrece el pecado con toda su alma, con todo su ser. Si podemos decir que Dios tiene alma, pero con todo lo que Él es, aborrece el pecado. ¿Por qué Dios permite en Génesis 38 el pecado tan horrendo, tan atroz de Judá con Tamar? Para que se cumpliese la escritura de Romanos 8:28. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito? Que todos lleguemos a ser conformes a la imagen del Hijo que nos fue dado, del niño que nos fue nacido, de Cristo Jesús. Continuemos nuestro texto. Vamos ahora, por causa del tiempo, a 2 de Samuel, capítulo 7. Si tienen sus Biblias, el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Hemos visto que de Fares, que es la historia trazada directamente de Génesis 38 y en relación al contexto de lo que estaba esperándose, de un hijo que nos es nacido, un niño que nos es nacido, un hijo que nos es dado. El suspenso está todavía en Génesis 38. Génesis 50 termina con la muerte de José.
realmente no llegaron muy lejos porque Egipto los llegó a esclavizar. Ahora, 2 de Samuel, capítulo 7, vamos a leer solamente desde el versículo 8 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 12. Ahora pues, dirás, este es Natán hablando, y Dios diciéndole a Natán esto. Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Guarden esa palabra ahí, ese título, príncipe sobre mi pueblo, Israel. Y he estado contigo, guarden esa otra palabra, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. Oh, otra vez, nombre grande. Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Oh, yo fijaré lugar. En el huerto del Edén perdieron ¿qué? Su lugar. El lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la presencia de Dios, el pueblo de Dios perdió su lugar. Pero aquí dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, contexto histórico, Ruth se escribió justo después de los jueces, por lo tanto hay una conexión aquí entre los jueces, Ruth y después Obed que engendra al rey David. Y David aquí recibiendo por parte de Natán una promesa. Toda la historia está conectada. Solo quiero darles estos destellos para que vean que el Espíritu Santo nunca ha perdido de vista la única y sola historia de la supremacía del niño que nos fue dado. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa o templo, el lugar de la presencia de Dios morando con ellos. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu descendencia, de tu simiente, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, realmente es tan deleitoso para mí, hermanos, pasar por cada una de las escrituras, mostrándoles cada uno de los cumplimientos y cada aspecto que tiene que ver con Isaías 9:6. Es inevitable no ver el jugo, la riqueza, los diamantes, las perlas, el tesoro que se encuentra en el Antiguo Testamento, mostrándonos cada vez más y cada vez más, como si pudiéramos ir más adentro, acerca de este niño que nos es nacido y todo lo que el Espíritu Santo está orquestando y dirigiendo para el cumplimiento final. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Todo eso lo expliqué para que pudiéramos conectar la parte, el principado sobre su hombro. Y el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es exactamente lo que Isaías sabía de 2 de Samuel capítulo 7, de lo que este niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, tiene que cumplir. Ahora, pasamos a lo que se ha descrito como los títulos de Cristo. Títulos que si podemos apropiarnos, cada uno de nosotros en este día, el día de hoy, 20 de junio del 2021, cada uno de ustedes está necesitado de un admirable consejero.
de un Dios fuerte que pueda tener el impacto en tu matrimonio, en tu familia, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, el Dios fuerte que intervenga y haga algo en tu vida. No tan solo simplemente, digamos, fueron grandes títulos para el tiempo de Israel. No, son grandes títulos que son permanentes desde la eternidad hasta la eternidad. Y el Cristo de las Escrituras es nuestro supremo Señor que tiene que decir algo acerca de por qué Él es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Leamos el primer título. Y se llamará su nombre, admirable consejero. Si ustedes leen en sus Biblias, Reina Valera, los que lo tengan, la mayoría de veces hacen algo que no es inspirado en el texto hebreo, y es colocar comas y puntos que no existían en el texto hebreo ni en el griego. Por lo tanto, si tu Biblia tiene, como la mía, Reina Valera 1960, admirable, coma, consejero, coma, eso no es lo más idéntico al original. En el hebreo, literalmente es admirable consejero en un solo título. Dios fuerte, otro título. Padre eterno, otro título. Príncipe de paz, otro título. Entonces vamos a verlo junto. Admirable consejero. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y vamos a ver cuál era el contexto de Isaías y por qué él usa este título. Ahora, Cristo tiene muchos títulos gloriosos, pero ¿qué lo hace admirable de entre los otros títulos? Lean conmigo Isaías capítulo 1 y vamos a leer los primeros 9 versículos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Ciré hijos y los engrandecí. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Les hace falta un consejero que les dé el entendimiento, que les permita tener sabiduría, porque ellos no entienden, no tienen conocimiento. Y se indigna el profeta, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Ahora, una radiografía del tiempo de Israel es la misma radiografía de Málaga en el 2021. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 7, vuestra tierra está destruida, oh Jerusalén, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Me entristece Málaga, me entristece Andalucía, me entristece España. Es la misma definición. Eso es lo que Jehová de los ejércitos ve. Necesitamos un admirable consejero que intervenga en la historia de la redención en España y que sea proclamado con sus títulos gloriosos y que sea puesto tan en alto, que no se ponga en poco la palabra de Dios, que se llame lo malo malo y a lo bueno sagrado y santo santo,
Que no se tomen poco si podemos o no hablar con nuestros hijos acerca del Evangelio de Jesucristo, de lo que son los principios y morales bíblicos, de que no deben de andar buscando en el mundo con los consejeros de este siglo, mundanos, con sabiduría del infierno, tratando de inculcarles y adoctrinarlos con herejías del mismo infierno. No debemos hacer eso, no debemos de permitir eso. Oh, que viniera un consejero, que Dios restaurara el admirable consejero. Y miren lo que dice el versículo 28, capítulo 1, versículo 28. Isaías capítulo 1, versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Versículo 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El admirable consejero es admirable en su eternidad con el Padre, admirable en su condescendencia en el principio de prometer en Génesis 3:15 la restauración. Si Isaías está profetizando juicio, hay un rayo de esperanza, y es que será restaurada la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, el remanente de Jehová, que fue prometido desde Génesis 3:15, y a través del hilo conductor de la historia está cada vez más siendo partícipe el verdadero Israel, los que somos de la verdadera circuncisión, no hecha en la carne, sino en el corazón. Admirable consejero, porque Él tomó uno de los papeles que nadie podía tomar. Proverbios capítulo 8 habla de la sabiduría eterna de Dios, pero tiene una personificación, como si la sabiduría se deleitara el Padre con la sabiduría, y la sabiduría misma creara todas las cosas en el principio. De hecho dice: Jehová me poseía en el principio, y por mí es que fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, en el mar y todo lo que en ellos hay. Y Colosenses 1:16 dice: porque por medio de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Dios usó su palabra, la sabiduría misma que vino para poder ser todo lo que vemos hecho solo con la palabra de su poder. Eso es glorioso, porque Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. La sabiduría se encarnó, y Él es el admirable consejero. Segundo título: Dios fuerte. Ya se me fue el tiempo, pero vamos a terminar brevemente. Dios fuerte. Esta palabra, Dios fuerte, en hebreo literalmente es El Gidol. El Gidol. Y es interesante que lo diga, porque los fuertes desde el principio en Génesis, en la historia de la creación, se han querido imponer a Dios. Si supiéramos cómo es que la Biblia tan hermosamente, el Espíritu Santo, las palabras que usa en el hebreo es armonioso, es tan dulce. Y no les quiero decir eso para desanimarlos de que no saben leer o hebreo, pero solamente para poderles animar de que tenemos un tesoro en el Antiguo Testamento, que cada vez que se mencionan hombres fuertes, la palabra es Gidol, pero aquí está el Gidol de Gidol, es el Dios fuerte, el Dios que con la palabra de su poder hizo los cielos y la tierra, pero sobre todo que en su más notable debilidad es más fuerte que sus enemigos. ¿Cómo es tan fuerte este Dios? Acompáñenme por favor conmigo a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Quiero darles un tour por todo el libro de Isaías, quizás, para familiarizarnos con cómo el Dios fuerte se ve claramente en acción, con su fortaleza expuesta y desplegada para nosotros. Isaías capítulo 44, versículo 1 en adelante. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí.
Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el que te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará. Y desde que establecí el pueblo antiguo, dice, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Gidol fuerte. No conozco ninguno. Todos los demás ídolos débiles. Si pudiéramos usar un énfasis como el Antiguo Testamento se solía hacer, diríamos débiles, débiles, débiles. En contraste con santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y por qué Dios tiene tal poder? Porque no tan solo en el principio creó la creación, la primera creación que fue contaminada con el pecado, intervino el pecado, pero Dios prometió, y lo que prometió lo cumplirá. Él desde el principio de los siglos hasta el final tiene el control de toda la historia. Por eso es de que se está cumpliendo cada historia del Antiguo Testamento en la gran historia de Jesucristo. Y llegará un día donde habrá cielos nuevos, tierra nueva, y el Dios fuerte hará todas las cosas nuevas. Ese es poder, poder que transforma ahora tu corazón para que te haga partícipe de la nueva creación. Porque las cosas viejas pasaron y el Dios fuerte, he aquí, las hace nuevas. Ahora, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos es el libro que personalmente les recomiendo mucho puedan intentar, no tan solo leer, estudiar, pero memorizar, porque es la exaltación de Cristo en cada capítulo, superior a todo. Capítulo 1, superior a la creación y a los ángeles. Capítulo 2, superior a Moisés. Capítulo 3, capítulo 4, superior a los profetas. Superior al templo, superior al tabernáculo, superior a todos los que estaban en el Antiguo Testamento como sombras del que habría de venir. Y de hecho, Hebreos capítulo 11, todos nosotros deberíamos de darnos cuenta de algo. Hebreos 11 está haciendo a propósito el autor un contraste de todos los héroes del Antiguo Testamento para poner en primer lugar, si nuestras Biblias se escribieran de abajo para arriba sería mejor. Hebreos capítulo 1, pónganlo aquí y vayan haciendo todo el recuento de la lista. Y el Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de todos estos que estaban aquí en esta lista. Ese es el propósito de Hebreos 11, ponerlos en una lista para que podamos ver que todos ellos pusieron sus ojos en el autor y consumador de su fe. Por eso ellos vieron por fe, por el autor y consumador de su fe. Hebreos 7, rápidamente, versículo 25. Hebreos 7, versículo 25. Solamente una característica más de cómo los judíos del primer siglo, con un trasfondo hebreo, teniendo a este autor que les está, en mi opinión, el autor de Hebreos está haciendo el más extendido sermón, explicándoles cómo el Dios fuerte puede guardarlos en medio de la persecución, en medio de la angustia y las tribulaciones. Dice el versículo 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Jesús. Versículo 25, por lo cual puede
también salvar para siempre, perpetuamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. No tan solo es fuerte para salvarte, es fuerte para interceder por ti en tus debilidades, en tu enfermedad, en tus situaciones de angustia en la semana. Que Martín no contesta el teléfono, la llamada, que Juan Pablo parece que se le olvidó nuestra cita, que el hermano Paco llega a tener una dificultad difícil para atendernos. Hermanos, hay un Dios fuerte que supera la debilidad de los ancianos de Iglesia Bíblica de la Gracia. Ese es el admirable consejero, el Dios fuerte que está a tu disposición si tan solo fueras, como dice el profeta Isaías, si tan solo con un corazón contrito y humillado lo buscares. Él, el Dios fuerte, que te conoce y te comprende. Hebreos capítulo 4 dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de ti, Él entiende lo que pasas, lo que sucede, y con su omnipotencia estará contigo. Padre eterno, uno de los títulos más difíciles en esta profecía. Padre eterno. Algunos han hecho una confusión terrible. No podemos hacer eso, y me encantaría animarles a que si tienen a alguien cerca de ustedes en el cristianismo que creen que Dios el Padre es Dios el Hijo y Dios el Hijo es Dios el Espíritu Santo, tengan paciencia, tengan mucha paciencia, porque a veces la doctrina bíblica de las Escrituras de la Trinidad no es fácil de explicar, y para otros no es fácil de entender. Y a veces con títulos como este, Dios Padre Eterno, cuesta un poco de trabajo. ¿Es Jesús Jehová? Y si es Jesús Jehová, entonces ¿es Dios el Padre? No, Dios el Padre no es Dios el Hijo. Dios el Padre amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alex, entonces, ¿por qué el texto de Isaías dice que el admirable consejero, el Dios fuerte, es el Padre eterno? Bueno, vamos a verlo en su contexto. Acompáñenme a Isaías capítulo 63, versículo 15. Isaías capítulo 63, versículo 15. Isaías capítulo 63, versículo 15 al 17. Mira desde el cielo, Isaías capítulo 63, versículo 15 en adelante. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Ahora, algo que me gustaría hacer, hermanos, de una manera clara, es de que vean algo. La forma en la que el papel de padre en las Escrituras es un poco interesante, porque algunos han dicho que en el Antiguo Testamento no había tal cosa como conocer Israel, una forma de orar a Dios y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Algunos han dicho que en el Sermón del Monte Jesús fue el primero que dio acceso a esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí entonces hay un tipo de familiaridad con el título Padre. Hermanos, el pueblo judío se jactaba de un solo Padre, Abraham. Más que querer a Dios como Padre, querían a Abraham como Padre. Pero cada redimido, cada hijo de Dios desde el principio, cada uno que es de la simiente de la mujer, que ha sido una nueva creación, que el Espíritu Santo ha transformado, clama por el Espíritu Santo, Abba, Padre. Entonces yo me reservo la idea de que en el Antiguo Testamento no existía el papel de Dios como Padre, que quizás no era tan conocido, es verdad,
No era tan común en las oraciones del Antiguo Testamento, es verdad, pero yo sostengo, y creo que el hermano Martín también, que cada creyente verdadero, por la obra del Espíritu Santo, clamamos, Abba, Padre. Ahora, en este contexto, no están clamando Abba, Padre. En este contexto están haciendo un paralelo entre el padre Abraham como el representante del pueblo de Israel, porque Abraham literalmente no era el que engendró a todos ellos, lo están haciendo como en representación de Padre Abraham. Pero Jesús, al ser el Padre eterno, es el representante de la nueva humanidad. Y dice que el principio fue creado Adán como representante de toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Adán representó a toda la humanidad, por lo tanto, de alguna forma, todos nosotros somos hijos de Adán. En nuestro padre Adán morimos, pero con Cristo, el último Adán, el mejor Adán, Él es nuestro Padre eterno. No en representación de que Él tome el rol de la primera persona de la Trinidad, sino en su función de representarnos como el Salvador de la nueva humanidad. Ahora, un padre en este contexto, según Isaías 63, y miren el texto, por favor, lean el versículo 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Ahora, vean la conexión en Isaías 64, porque esto es asombroso, y vuelven ellos a tomar en cuenta el pueblo de Israel, la obra de Dios en intervención para que el Padre Redentor, es decir, Jehová, que no es literalmente la primera persona de la Trinidad, aquí está siendo el que va a hacer la obra de intervención en el mundo. Lean conmigo, versículo 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Versículo 8. Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Y esta es la relación, hermanos. Fuimos creados por Cristo Jesús, el alfarero, como barro, y como vasijas de barro es que Él se apropia la autoridad como un padre, como el dueño, pero también el que sustenta, el que cuida, el que pastorea. Lean conmigo lo que sigue diciendo. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. La manera en la que al principio esta controversia de Padre Eterno ha traído algunas herejías es delicada, pero nosotros podemos simplemente decir, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, su vida dio por las ovejas, sustenta a sus ovejas, pastorea a sus ovejas. Como el Padre tiene cuidado de sus hijos, así es Jehová con los que le temen, con los que creemos en Él. Ahora,
príncipe de paz. Versículo 9, príncipe de paz. Y aquí voy a concluir ya con esta explicación. Príncipe de paz. ¿Por qué es de que se le dio el título al final príncipe de paz? ¿Por qué no es admirable príncipe de paz, admirable consejero, príncipe? ¿Por qué dejarlo hasta el final? Príncipe de paz. Porque en un reino enemigo que ha sido introducido en el huerto del Edén, hay una enemistad que se ocasionó en contra de Dios. Dios no declaró la guerra a nadie. Satanás declaró la guerra a Dios en el principio y Adán y Eva se subordinaron a ese reino. Y desde entonces no hay paz para el impío, no hay paz para el malo. Está en suspenso. ¿Cómo recuperar la paz del huerto del Edén, donde todo era dulce, quieto, agradable, al aire del día? Muchos de ustedes saben que si no salen en el día, salir en la noche puede traer peligro, y más en estos barrios por donde está el mercadillo, donde fui el otro miércoles. No es fácil andar por estos barrios de noche. Bueno, desde el huerto del Edén, andar sin Jehová, estás en aguas turbulentas, turbias. ¿Por qué? Porque el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos, no haciendo la paz, haciendo disturbios, ha estado continuamente controlando la humanidad y en guerras tras guerras por causa de su pecado y por la influencia de Satanás, y no hay ningún lugar de paz. Necesitamos a alguien, el príncipe de paz. Necesitamos que Él sea nuestra paz. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el niño que nos fue nacido, el esperado de la promesa, el hijo que nos fue dado, que se apropia cada uno de estos títulos y como campeón y capitán de la salvación, llega caminando en medio de las tinieblas de este mundo donde hay caos y no hay paz, y llega con el estandarte diciendo: soy el príncipe de paz que conquistaré la paz en medio de una cruz que me costará tu paz. Isaías 53:5. Él fue molido, abatido de Dios, abandonado por Dios, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová Dios el Padre cargó todo tu pecado, todos los pecados, niños, que han cometido desobedeciendo a sus padres, cada uno en tus años, cargando sobre el madero y en la cruz. Ahí el Cordero de Dios, el Hijo de la promesa, está en un momento tan débil, el Dios fuerte en humanidad débil, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros tuviéramos la reconciliación que le costó el abandono, lo turbio de la ira del Dios Todopoderoso. Desde el huerto del Edén hasta el pesebre de Belén estaba en suspenso cuándo vendría nuestra paz. Y cuando nació el bebé, el niño en pañales, los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, porque ha nacido en Belén el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de Adán. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestras mentes con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice: y el Dios de paz
aplastará en breve a vuestros enemigos debajo de sus pies, debajo de nuestros pies. Al estar en Cristo, en unión con Cristo, nosotros tenemos el privilegio de su victoria. Tenemos el disfrutar una relación de pacto matrimonial con Cristo, el novio de la iglesia, que no tan solo nos promete una paz cuando Él vuelva. Él tiene en sus manos nuestras vidas y no hay quien nos arrebate de sus manos. ¿No te da paz eso? ¿No te da consuelo, confort, decir, puedo salir de este lugar y aunque el mundo está en contra de todo lo que creo en la Biblia, Él me garantiza una paz que fue comprada con sangre de precio, la sangre roja carmesí del Señor Jesucristo? Esa paz es preciosa porque es el vínculo que hace que cada corazón que estaba en enemistad con Dios, enemigo de Dios, pueda recostarse con el buen pastor, pueda recostarse con el consejero admirable, con un Dios fuerte y decir verdaderamente todo está en control. Él es el soberano. No tan solo es el príncipe de paz, es el príncipe de los pastores, tanto para ti y para todos los que están en una posición de liderazgo. Tenemos un príncipe, nuestro Señor Jesucristo. Y si algo va a estar bien saliendo de este servicio, es porque hay uno que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y nuestros enemigos que no han creído en el Evangelio serán hollados, pisoteados, porque Cristo fue el que se introdujo en la historia para traer paz, aunque le cueste que sus vestiduras blancas se manchen de sangre con aquellos que no hacen la paz, los enemigos de Dios. Y un día Él aplastará en su segunda venida al príncipe de este mundo, y el príncipe de paz se enfrentará con Él. Pero sabemos la historia. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la paz, y todos nosotros veremos lo que se veía en el principio en el huerto del Edén, pero de una manera intensificada. Dios morará con su pueblo y el Cordero de Dios con su novia, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Gracias por hablar a tu pueblo. Padre, intensifica el amor que debemos de tenerte a ti, a tu Hijo, y la gratitud a tu Espíritu Santo por abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos al ver y gustar que Jehová es bueno. Gracias por este dulce texto de Isaías 9:6 y por cumplirlo en el perfecto Hijo de Dios que se encarnó y tomó nuestro lugar. Padre, acércanos más a ti para que echemos nuestras cargas a ti y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tu paz que es Cristo mismo, la paz encarnada, pueda ser el único consuelo que cada uno de nosotros tenga y el estímulo para vivir la vida cristiana a la luz de que un día tú pondrás a tus enemigos por debajo de tus pies y que con Cristo reinaremos por la eternidad. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.